Amigos, continuamos con su mensaje de texto aquí en Hay que Decirlo con Jorge Incerni. El próximo dice, es bueno extirparse la próstata de tener un PSA de 39 y quiero que ustedes me expliquen o me digan cuáles son los efectos secundarios de extirparse la próstata. El señor me da el nombre, no lo voy a decir, pero aparentemente nos lo ha explicado el médico de él, cuáles son las consecuencias y pide que lo hagamos. Primero, el nivel total del PSA no es una indicación absoluta de sacarse la próstata. Vamos a aclarar eso. Los estudios de las diferentes sociedades investigativas del cáncer demostraron que eso es cierto. Lo que se usa el PSA es un criterio para aquella persona que ya tiene un nivel normal después de una cirugía y ha tenido una cirugía de cáncer. Se puede usar el criterio de si ha recurrido al cáncer o no. O se puede usar un criterio del grado de inflamación de la próstata antes y después. Pero aparte de eso, no es un diagnóstico de cáncer. Vamos a aclarar eso para que este señor lo entienda. Así que hay que ver los síntomas que él tiene adicionales. Primero, tiene síntomas urinarios de obstrucción para justificar algún procedimiento. Eso es lo otro que tenemos que saber. Si no tiene síntomas, no se debe preocupar. Tiene por palpación al examen físico nódulos palpables o por sonograma nódulos en esa área. Entonces ahí tiene unas indicaciones primero, antes de removerse la próstata, hacerse una biopsia de los nódulos palpables. Fíjense que digo de los nódulos palpables. No es una biopsia ciega que se recomendó inicialmente, hacer 15 o 20 biopsias ciegas de la próstata, porque si se hace eso en una persona sobre los 60 y pico, 70 años, todos salen con celulitas cancerosas, precancerosas. Entonces va a hacerse una cirugía en una persona que va a llegar a los 90 años con celulitas precancerosas sin afectarle en nada. Hay que tener cuidado, tiene que hacer un análisis de lo que tiene. Si él tiene esas indicaciones, pues puede considerar o pedir una segunda opinión o una tercera opinión. ¿Qué edad tiene el caballero? Habló de... No dice, fue ya de aquí el mensaje. No dice el mensaje, pero es la cosa es joven. Él lo que está diciendo es sacarse la próstata pero a nivel alto. Yo recomiendo que eso no es indicación. Él quiere saber los efectos secundarios. Los efectos secundarios son muchos, buena gente. Entre ellos pierde la sexualidad, impotencia, incontinencia urinaria. Son unas cuantas cositas, un problema. Así que de dificultad para orinar puede pasar a que se le salga la orina continuamente y acabe con un catéter o acabe con Pampers permanentemente. Y segundo, la sexualidad se va en el 90 y pico % de los pacientes, se afectan los nervios que tienen que ver con la erección directamente. ¿Sí? Aunque tenga el deseo, no va a funcionar el mecanismo. Doctor. Bueno, generalmente un PSA de 39 o de 50 o de 100, como yo los he visto, de 115. Pues puede responder a muchas cosas. Una próstata, por ejemplo, invadida por estrógeno, pues aumenta el PSA porque el PSA es el... Y si corre mucha bicicleta, doctor. Y si corre mucha bicicleta haciendo ejercicio. Estimula también. También. Estimula, entonces pues, se riegan esos estrógenos en el sistema. Entonces hay un mecanismo de protección que hace que el PSA pues suba, que es el antígeno prostático, es el específico. Es un autoinmune. Que lo que está diciendo es que hay un factor antigénico levantándose en protesta contra algo que está ocurriendo en ese determinado órgano, que no necesariamente tiene que ser que la próstata esté enferma, sino puede estar invadida por estrógeno. Puede tener quistes estrogénicos, eso también puede ocurrir. Y se pueden palpar esos quistes estrogénicos y no necesariamente ser un cáncer de próstata. Y eso pasa todos los días, que después que hacen la biopsia sale negativa. Con todo y con eso le dan el tratamiento de radioterapia o le dan tratamientos de quimioterapia. Pero dice el Task Force de la Asociación Médica Americana que el gobierno de Estados Unidos hizo ese task force precisamente con médicos especializados para dar las directrices que se iban a seguir. La directriz es que a ninguna persona de X edad en adelante se le practique una cirugía de próstata. No, y que no sea que el PSA de rutina, también recomendaron. Que no se debe hacer de rutina a todas las personas después de cierta edad. Que no se debe hacer de rutina.
que no determina que sea un problema Puede dar prostático falsos real. positivos y crear cirugía innecesaria. Pueden haber otros problemas en el sistema que puedan elevar un antígeno de próstata y no necesariamente ser en la próstata. O sea, tenemos una cantidad enorme de información al respecto que en la práctica diaria el médico no se la da a su paciente, ni le dice de los efectos secundarios tampoco. Eso mismo que habló el doctor, fíjate que el doctor mencionó ahí prácticamente casi todos los efectos secundarios que pueden sobrevenir a raíz de una operación de próstata. Y se me olvidó la muerte, doctor. Y se quedó ese La que muerte es el, bajo anestesia o bajo No, bajo todas las anestesia. cirugías tienen un riesgo. Por eso, pero que eso puede independientemente. ocurrir. Claro, claro. Eso existe. Y sucede. Sí, y sucede. sucede Yo lo he más visto. a menudo En de amistades lo que tú te mías yo lo he visto. imaginas. Yo también. ¿Ve? Mucha gente no salen de una operación sencilla. La de la próstata no es una operación sencilla, es una operación complicada. La radical. La radical es una operación complicada, es una operación que realmente sí, pero él está preguntando si se extirpa Exacto. la próstata. Sí, ese es ¿Ve? radical. Que es Y radical. es radical. Es radical. Entonces ahí tenemos un caso que posiblemente lo han amenazado porque tiene el PSA. Yo te he contado aquí infinidad de veces del señor aquel de Cuamo, paciente que yo tenía, que tenía el PSA en 115, y yo le miraba venir y le decía, mira, yo lo veo bien, Yo tengo gente yo veo que esa próstata sana, con tú acupuntura. estás funcionando bien, no tienes síntomas. Con acupuntura yo tengo 2 personas que ha bajado el PSA radicalmente. Pues, por eso es que hay alternativas que se deben explorar primero antes de llegar a una extirpación donde ya no hay remedio y que es una lotería, que tú no sabes cuáles de todos esos efectos secundarios son los que te van a tocar Pero a que ti. hay que aclarar que no tenga una masa en su próstata. O sea, no estamos Sí, recomendando que no tenga un cáncer. que no tenga un cáncer localizado en la próstata, porque no estamos recomendando en estas personas que tienen un nódulo en la próstata, hay que buscar alternativas terapéuticas de acuerdo como la medicina lo recomienda. Doctor, pero Estamos hablando de personas que no tienen un nódulo en la próstata. en ciertas edades puede inclusive haber un cáncer y ese cáncer puede estar encapsulado y puede estar allí el resto de la vida. Pero yo no considero eso un cáncer, doctor. En la ¿Eh? medicina, esas son lesiones normales de envejecimiento de la próstata, que son lesiones precancerosas que están limitadas. Eso está claro. Y tardan años y nunca, a nunca veces se nunca se invaden. desarrollan. Pero son dos cosas diferentes. Nunca se desarrollan. Pero fíjate que entonces se hacen una biopsia y sacan esas células de ahí, de esa ¿Seguro? cápsula. El patólogo se va a ver comprometido A decir, a dar un positivo. esto podría ser canceroso. No Ujú. estoy seguro que entonces automáticamente el cirujano se ve comprometido a operar. Es un ciclo inevitable. Por eso hay que evitar biopsias innecesarias. Por eso es que, exacto, por eso es que no se debe llegar a una biopsia a menos que no sea estrictamente necesario. Sonograma positivo Porque o más. unas células cancerosas o precancerosas dentro de una cápsula que nunca va a explotar porque a lo mejor no le quedan años de vida. O puede revertirse. ¿Ve? Por otras condiciones que pueden haber persistentes, como por ejemplo cardiopatías y otros problemas más, que entonces que por operar la próstata, entonces todo eso se desata una cosa detrás de la otra y la persona entonces reduce su span de vida. Por otro lado, yo tengo experiencia, mucha experiencia y casos vividos de pacientes que dieron negativo, pero que como encontraron 2 o 3 celulitas encapsuladas allí que eran dudosas, le dieron un positivo preventivamente y el positivo preventivamente terminó en una extracción completa de próstata que eventualmente le trajo tantos problemas a la persona que no los hubiera tenido en las condiciones normales si no lo hubiera tocado, inclusive si no se hubiera hecho la biopsia. Porque el hecho nada más de hacer la biopsia, ya tú estás interviniendo directamente en un tejido que puede tener, como dijo el doctor, células precancerosas o células cancerosas encapsuladas que nunca se van nunca se van a escapar de la cápsula en condiciones normales y que se escapan
y circulan tan pronto tú cortas para hacer la biopsia. O sea que yo creo que el sistema anda tan mal y tan mal. Yo creo que hemos llegado a un término de la historia de la medicina tan triste y tan fracasado, que lo que parece ser un adelanto es un atraso. Lo que parece ser una ventaja es una carga pesada para el paciente. Que lo mejor, si no la toca, si la deja quieta, puede durar más años que si se la opera. Y eso nadie lo puede definir. Esa es una especulación que nadie la puede definir. No, es razonable, pero como el cáncer se trata agresivamente, por ejemplo, vamos a buscar el cáncer de seno. Cuando yo entrené, la cirugía era la cirugía mastectomía radical, que era la única forma de controlar el cáncer, que incluía el tumbar todos los músculos pectorales. La persona se quedaba con las costillas expuestas literalmente aquí, esto se veía plano, y entonces se vaciaba todo el sistema linfático completo de esa extremidad. Era una cirugía deformante, desagradable, más difícil y más compleja, con más complicaciones, y eso era la cirugía del momento. Creo que se llamaba Holster, no se me recuerdo la cirugía era. Años más tarde. Entonces, según hemos visto, cada día vemos que en ciertos tipos de tumores, lo único que están haciendo hoy en día es sacando la masita, haciendo un nódulo y removiéndolo, y después entrando a un régimen o de quimio o de hormonoterapia. Cuando son estadio 1 y 2, entonces esos pacientes están bien. Eso quiere decir que un montón de pacientes se operaron en el pasado. Miles de mujeres perdieron su seno innecesariamente. Entonces la pregunta que yo le digo, si eso ocurrió en el cáncer, no puede ocurrir en la tiroides, no puede ocurrir en otros sistemas. En la próstata, como entonces, en este caso. La próstata. Entonces tenemos que tener cuidado, porque nosotros como médicos no somos perfectos. Estamos siguiendo la ciencia y la ciencia va cambiando. Entonces tenemos que pedir segundas y terceras opiniones y finalmente tomar y estudiar y tomar nuestra decisión, sabiendo cómo el pasado puede afectar mi presente. Quiero dejarles saber a los amigos que están en sintonía con nosotros, por si no lo saben, aquellos que son nuevos. El doctor Iván Figueroa Otero es doctor en medicina, cirujano pediátrico. Ex profesor de la Escuela de Medicina. Ex profesor de la Escuela de Medicina, también practica la acupuntura. O sea que cuando nos está hablando de cirugía, yo le presto una atención bárbara porque ese bisturí ha andado por ahí o cerca. Ustedes saben cómo se trataban las úlceras gástricas y las úlceras duodenales en el pasado. Se removía el estómago radicalmente, o 3/4 partes del estómago, y se cortaba el nervio vago. El vago es lo que crea la función de todo el sistema digestivo, porque produce el ácido y es el que promueve la producción del ácido en el estómago. Puede ser la solución. Esas personas estaban incapacitadas el resto de la vida. Cuando comían le daban unas diarreas masivas, se llamaba el dumping syndrome. Desarrollaban deficiencia de vitamina B12, absorción de calcio, osteoporosis. Todas las deficiencias ocurrían y esa era la cirugía que se le ofrecía para la úlcera. Ahora se da una pastillita para bloquear el ácido. Señores, hay que tener cuidado con las decisiones quirúrgicas. Y aún todavía la medicina sigue atrás en tratamiento, porque aún esa pastillita que se da es peligrosa y dañina. No. Sí, pero estamos hablando de... Pero comparativamente... Pero por lo menos se puede parar la pastillita. Comparativamente es un bebé al lado de lo que había. Claro. Pero de todas maneras tenemos que ver que hay otras soluciones mucho más prácticas, mucho más sencillas, mucho más lógicas, más sensatas. Sí, para el doble cabeza no hay que sacar el cerebro ya, doctor. Exactamente, ya no hay que cortarle la cabeza tan drástico. Gente. Me escribe el caballero otra vez, tiene 54 años de edad. Joven. Padre y madre ambos murieron de cáncer. Yo creo que ahí es donde está la preocupación. Sí, ese es el problema, pero él puede romper con ese patrón epigenética, si quiere. Que lea un poco sobre la epigenética y lo dejamos para otra ocasión, que lea un poco sobre epigenética. Amigos, voy a una pausa, regreso con ustedes en breve, no se retiren.